Le voy a hablar sobre los fundamentos del arranque de motores eléctricos. ¿Por qué son importantes? Reducen la corriente de arranque, además de que estos métodos pueden reducir la corriente de arranque evitando picos de corriente, y estos picos de corriente pueden dañar el motor, la red e incluso otros equipos. La protección del motor. Al limitar la corriente de arranque y la tensión, este puede reducir el estrés mecánico y térmico en el motor. Menor impacto en la red. La reducción de la corriente de arranque minimiza las caídas de tensión en la red, evitando problemas con otros equipos. Este también tiene un arranque suave. Los métodos de arranque suaves permiten una aceleración gradual del motor, reduciendo choques y vibraciones. Además de que este puede llegar a ser eficientemente energéticamente, evitando picos de corriente y caídas de tensión. La corriente de arranque alta. En un motor eléctrico se refiere a la mayor demanda de corriente que el motor necesita al comenzar su funcionamiento, comparándolo con su consumo nominal. También conocida como corriente de inrush, puede ser significativamente mayor a la corriente nominal. ¿Por qué ocurre? La razón principal de esta corriente de arranque alta se debe a que el rotor del motor se para y no produce una fuerza contraelectromotriz, la cual limita la corriente. En otras palabras, al principio el motor actúa como un circuito de cortocircuito hasta que el rotor comienza a girar y genera la fuerza de contraelectromotriz. Par de arranque de un motor eléctrico. El par de arranque de un motor eléctrico se refiere a la cantidad de fuerza de torsión que puede generar el equipo al empezar a girar desde una posición estática. Por lo tanto, es una medida clave para superar la resistencia inicial. A nosotros nos tocó el arranque por autotransformador. Le voy a hablar sobre qué es. Un autotransformador es un tipo especial de transformador. Ese utiliza un solo devanado para el primario y secundario, a diferencia de los transformadores comunes, el cual utiliza dos devanados por separado. Además de que llega a ser más eficiente y tener menos costo en comparación con los transformadores tradicionales. Su principio de funcionamiento. Funciona según el principio de inducción electromagnética, similar a un transformador estándar, pero con una característica. Utiliza un único devanado, por lo tanto el circuito primario como el secundario. Al aplicar una corriente alterna al devanado se genera un campo magnético que induce una tensión en el mismo devanado, permitiendo la transferencia de energía, además de que ofrece muchas ventajas en comparación con un transformador convencional, como menor costo, menor tamaño, mayor eficiencia y mejor regulación del voltaje. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el funcionamiento del arranque con autotransformador para motores eléctricos, un método ampliamente utilizado para reducir el impacto del arranque en la red eléctrica y proteger el motor. Este se divide en tres etapas. La primera es la etapa de arranque con voltaje reducido. En esa primera fase, cuando se enciende el motor, la corriente no va directamente a plena tensión, sino que pasa primero por un autotransformador. Este dispositivo reduce la tensión que recibe el motor, usualmente entre el 50%, 65% o hasta el 80% de la tensión de línea. El objetivo es que el motor arranque con una corriente mucho menor, lo que disminuye el impacto en la red y prolonga la vida útil del sistema eléctrico. Como resultado, el motor inicia con una corriente reducida y un par de arranque moderado, suficiente para comenzar a girar sin provocar daños. Después tenemos la segunda etapa, la etapa de transición o conmutación. Una vez que el motor alcanza entre el 75% y 80% de su velocidad nominal, se activa una segunda etapa. Aquí un sistema de contadores temporizados desconectan el autotransformador y reconectan el motor directamente a la red. Este proceso debe hacerse con precisión porque una mala sincronización puede causar una caída de tensión o incluso un pico de corriente momentáneo. Y finalmente tenemos la tercera etapa, el funcionamiento a plena tensión. Ya en esta etapa final, el motor opera directamente conectando a la tensión de línea completa. Esto se conoce como el modo de marcha normal, donde el motor ya funciona con todo su par y su velocidad nominal, cumpliendo la tarea de forma eficiente.
Y después tenemos el diagrama de potencia y el esquema de control. Y en resumen, el arranque con autotransformador es una técnica eficaz para proteger tanto el motor como a la red eléctrica, al reducir la corriente de arranque y realizar una transición controlada hacia el funcionamiento normal. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Osvaldo Jiménez Montiel y nos tocó el método de arranque con autotransformador. A mí me tocó el tema de las ventajas y las desventajas de este tipo de arranque. Y pues empecemos con las ventajas. Em, las ventajas de este tipo de arranque para motores, pues son varias que son realmente significativas. Algunas de las principales son la reducción de la corriente de arranque, además de también la reducción de la tensión en el motor durante el arranque. Esto minimiza el estrés mecánico y los trastornos en la red eléctrica, además de que ofrece una mucho mejor regulación y mayor potencia que los transformadores de dos devanados, además de que también llega a ser mucho más compacto. Eh, las desventajas. Las desventajas de este tipo de arranque, pues, si bien este es muy eficiente, la verdad, tiene muchas desventajas, o bueno, varias desventajas. Algunas de las principales son la falta de aislamiento galvánico entre el primario y secundario. Esto aumenta el riesgo de peligro en caso de fallo, además de que su costo, o bueno, al menos el costo de un autotransformador puede ser muy elevado en comparación a otros métodos de arranque. Además de que el sistema puede tener un nivel de falla de cortocircuito más alto. También tengo el tema de aplicaciones típicas. Algunas aplicaciones que tiene este método de arranque en la industria pueden ser para bombas de aguas, ya que permite arranques suaves y controlados, así evitando sobrecargas en estos tipos de motores. También se usan en compresores de aire, ya que reduce el impacto en la red durante el arranque de los compresores. Otro uso que se usa en la industria pueden ser los motores de ventiladores y sistemas de HVAC, ya que reduce vibraciones y ruido durante su arranque. Además de que son utilizados también en sistemas de transporte y elevación, como puede ser brazos de grúas o sobre todo para transportar en la industria. Además de que permite arranques suaves, como ya lo habíamos mencionado, y pueden activar a grandes motores que accionan sistemas de transporte. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Cuándo elegir autotransformador sobre otros sistemas? El autotransformador busca una combinación de arranque suave con una reducción significativa de la corriente de arranque, especialmente en motores de mayor potencia. Esto nos dice que cuando queremos que un motor arranque de una forma gradual, sin golpear el sistema eléctrico y la corriente que consume al arrancar sea mucho menor que la normal, ya que cuando utilizamos estos motores grandes pueden generar picos de corriente más altos, lo cual ocasiona problemas al encenderlo. Por ejemplo, cuando se enciende un motor eléctrico, especialmente uno grande, puede consumir una corriente muy alta en un arranque, hasta de 6 o 8 veces más que la corriente nominal, por lo que puede dañar componentes eléctricos, causar caídas de tensión y disparar componentes. Protecciones. ¿Por qué es una de las mejores opciones? Porque uno, reduce costos y tamaño, lo cual nos dice que puede ser más compacto y mucho más económico. 2, necesidades de un cambio de voltaje moderado. Por ejemplo, para arrancar motores grandes o para aplicaciones donde se requiere un arranque suave sin un cambio de voltaje muy grande. 3, arranque de motores.
Un transformador puede ser una buena opción que permite arrancar una tensión reducida de manera eficiente. 4. Alternativas a sistemas más complejos. En comparación con arrancadores o con otros sistemas como el estado sólido o variaciones de frecuencia, los autotransformadores son más simples y económicos. Pero en resumen, el autotransformador es una buena elección cuando buscamos una solución económica, sencilla y efectiva para reducir o elevar voltajes en aplicaciones específicas, y especialmente cuando se quiere en el arranque de motores grandes.